Mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos. Mis cordiales saludos desde aquí, desde Venezuela, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en mi hogar con la ayuda del Señor para nuevamente anunciar el mensaje de la palabra de Dios. Ya he orado y quisiera comenzar cantando en el himno 52 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Solamente la primera y segunda estrofa. En la ciudad de Dios no cabe el pecado, puro es su brillo, puro es su brillo, sin mancha en su fulgor. Perdona mi maldad, soy pobre pecador, lava mis culpas, bendito Salvador. Bueno, gracias al Señor que todos los himnos, en su mayoría, yo creí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Ese fue el día en que el Señor salvó a este indigno pecador y me libró del lugar del lago de fuego. Y he leído los himnos y todos los himnos apuntan al Señor Jesucristo, así como toda la escritura desde el Génesis hasta el finalizar el Apocalipsis. Quisiera leer con la ayuda del Señor escrituras. Quiero que preste oído, las escrituras son claras, pero sé que el que no es salvo no vaya cabida en lo que es la palabra de Dios, porque es su naturaleza. Y yo experimenté esas cosas. Isaías 55:1. A todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Romanos 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hebreos 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Apocalipsis 22, versículo 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad. Versículo 15. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros
los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y el espíritu y la esposa dicen ven, este es el versículo 17, y al que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Que el Señor bendiga su bendita palabra. En el último mensaje te prediqué que el hombre y la mujer ya nace pecador desde el vientre de la madre. Pero claro, nace en un mundo pecador contaminado totalmente del pecado. Yo cuando no era salvo, yo veía este mundo cuando empecé a tener mi edad ya que podía de entender lo que era bueno y lo que era malo, pero caminaba a espaldas de Dios en mis propios pensamientos, porque eso es lo que se aprende aquí en esta tierra, más que todo sobre el pecado. Por eso la Escritura dice que cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces el niño nace pecador. Por eso cuando un niño nace, usted lo ve que él se puede molestar aún de brazo. Si usted no le da su comida a tiempo, él va a molestarse y se ponen hasta muy rojos. Yo he visto algunos, porque eso está en el corazón. Tenemos un corazón malo desde el vientre de la madre. Dicen las mujeres que han tenido muchachos que a veces los muchachos patean, hacen travesuras aún dentro de la barriga, porque yo cuando me acuerdo cuando tenía a mi hijo, yo me acercaba a la barriga de la que era mujer mía y yo ponía mis manos ahí y él pegaba, daba patadas y todas esas cosas. Esas son experiencias que hemos tenido los que hemos tenido hijos y uno sabe. Entonces empieza a crecer y empiezan a andar con sus amigos como lo anduve yo, y empezamos a abrirnos en este camino ancho. Yo creí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. No fue porque yo busqué del Señor. El Señor busca al pecador. Dios busca al pecador. Adán y Eva pecaron y Dios tomó la iniciativa porque ellos se escondieron, porque tuvieron miedo. Y así camina todo ser humano. Por eso la Biblia dice que no hay ni un justo, no hay ni aún uno. Pero Dios tiene misericordia. Cuando uno lee la escritura en el caso de Jonás, Jonás quería que Dios destruyese esa ciudad. Y Jonás sabía que Dios actuaba en juicio de esa manera. Contra el pecador, contra el pecado. Y entonces termina con juicio porque él salió de esa ciudad esperando que Dios la destruyera. Pero Dios sabía que ahí había niños bajo inocencia que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y Dios tuvo misericordia de ellos. El niño nace inocente, pero nace pecador. Pero si a su baja edad no es responsable delante de Dios por sus pecados, pero cuando empieza a entender lo que es bueno y lo que es malo, ya él puede entender, porque yo he escuchado de hermanos testimonios que han creído hasta de 8 años, 9, 10, han entendido que eran pecadores y que el único que los podía salvar era el Señor Jesucristo, y ellos por la fe llegaron al Señor con su pecado, con su pecado, poquito como sea, pero son pecadores igual. Y creyeron en el Señor y alcanzaron salvación. Entonces el pecador empieza a caminar en este mundo y va a espaldas de Dios, como acabé de leer aquí. He leído aquí en Isaías 55
a todos los sedientos venía las aguas. Y en Apocalipsis también, porque los pecadores de que estaban hace, vamos a decir, 5.000 años atrás, eran pecadores igual que usted y que yo. Y todos nacimos y empezamos a caminar a espaldas de Dios, porque dice buscar a Jehová mientras pueda ser temprano, buscar a Dios. Y en cada dispensación Dios ha tenido su plan y su diseño de salvación. En este tiempo actual es por medio de la persona del Señor Jesucristo. Aquí los profetas le daban el mensaje a la nación de Israel y aún a los mismos gentiles, porque la ciudad de Nínive, por ejemplo, era de gentiles, no eran hebreos. Ahí mataban a los hebreos. Por eso es que Jonás quería que Dios destruyese esa zona, porque muchos de sus connacionales fueron asesinados ahí por esos ninivitas. Entonces vemos que dice: deje el hombre, el impío, su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. En Génesis dice que los pensamientos del corazón son de continuamente hacer el mal. Ningún ser humano, hay muchos que se autojustifican y dicen que no pecan. Mire, el pecado está en el mundo por cualquier lado. Por ejemplo, dice la Biblia: sujétese a las autoridades superiores. Casi todo lo que está en las leyes de Dios divina concuerdan en su mayoría con las leyes terrenales. Por ejemplo, en el matrimonio, el que casa, es lo que da a entender que tiene que casarse con su esposa y amarla hasta la muerte, ¿verdad? Bueno, el Señor dice en su palabra, habla del matrimonio: lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Lo dijo Dios en el principio, y el mismo Señor Jesucristo lo enseñó en su ministerio terrenal. Honra a tu padre y a tu madre. Hay leyes terrenales en los países que protegen al adulto mayor y los protege en su parte alimentaria, política y en todo. Y también cada ser humano. Por ejemplo, aquí en Venezuela hay leyes sobre puntos religiosos, sobre distintas partes. Cuando el creyente falta, lo está haciendo consciente delante de Dios, pero el pecador hace las cosas inconscientes terrenalmente y delante de Dios, porque yo practicaba el pecado y yo sé que es así, y todavía faltamos porque no somos perfectos. El creyente que diga que es perfecto, bueno, entonces se quiere poner en la posición del Señor Jesucristo. El único que no pecó fue el Señor, que en Él no hubo pecado. Él guardó todas las leyes, política, todo. Él no se inmiscuyó en la política, nada de esto, pero Él obedeció en muchos puntos que están en las Escrituras, que nos da el caso, ¿verdad? Que ahorita, o sea, valga la redundancia, no los voy a nombrar ahorita, pero lo que quiero darle a entender que los pensamientos de usted que no es salvo van en contra de Dios. Por eso el Señor dice más abajo porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Se lo dijo a aquellos de esa nación por medio del profeta Isaías, y profetizó sobre el Señor y dijo: a todos los sedientos venid a las aguas gratuitamente. Lo mismo que está diciendo el Señor en Apocalipsis, que lo dice en la palabra de Dios, para que tú entiendas que si tú has entendido por la palabra de Dios y tienes en tu corazón de la salvación es gratuita. Es dádiva de Dios, como te leí en Romanos. En 3 tiempos estoy leyendo la Escritura. En el tiempo de los profetas, en los tiempos cuando el apóstol Pablo estuvo en su ministerio terrenal, cuando el Señor, ya después de haber hecho la obra de la cruz y él quedó con el ministerio,
y fue un hombre muy utilizado por Dios en esos tiempos, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dádiva de Dios. La salvación es un regalo inmerecido que no se lo merece ningún pecador, y cuando el pecador recibe ese regalo de la salvación, nadie puede quitarle la salvación, porque el mismo Señor dice en la palabra, cuando Él estuvo en su ministerio terrenal: nadie las arrebatará de mi mano. El Padre, que es mayor, fue que se las dio a Él, todos los que somos salvos, y usted también puede alcanzar misericordia gratuita de parte de Dios si usted se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Y como dice en Apocalipsis: y al que tiene sed, venga, y al que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. La salvación en un corazón sediento es como un río caudaloso que corre. Por eso es que el mismo Señor en su ministerio terrenal dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es un gozo continuo. Desde que yo creí en el Señor, he tenido controversias porque uno va caminando en contra de este mundo, y a ellos les parece cosa extraña que nosotros no sigamos en sus disoluciones, en el pecado, en las fiestas, las orgías, borrachera, todo eso, todo tipo de pecado. A ellos no les parece. A ellos no les parece que nosotros nos congreguemos, que vayamos, que leamos la Biblia, que oremos. No les parece, porque ellos van en contra de Dios, porque nosotros también en otro tiempo caminábamos así. Por eso el predicador aquí, el profeta, dijo: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. El Señor perdona. Todo aquel que llega con un corazón arrepentido, contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Yo te lo puedo decir, porque yo llegué con mi alta carga de pecado al Señor un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, y alcancé salvación, y la paz reina en mi corazón. Pero la paga del pecado es muerte. Tú sabes, te estoy leyendo una lista, por ejemplo, de pecado en el libro mismo de Apocalipsis. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. Tienes el corazón manchado de pecado. Tu corazón no ha sido emblanquecido porque no has creído en el Señor. Para entrar por las puertas de la ciudad, más los perros estarán, los hechiceros, dice la lista, los fornicarios, los homicidios, los idólatras, todo aquel que ama y hace mentira. Ahora hay otro problema, otra cosa: te puede alcanzar la muerte sin Cristo. Tu alma iría al lugar de condenación, porque la paga del pecado es muerte. Puedes vivir toda tu vida a espaldas de Dios, conociendo tal vez su palabra, has escuchado la predicación, tal vez hasta has entendido que eres pecador, pero dices: no, yo no me puedo identificar con el evangelio, porque yo no puedo caminar ahí, porque a mí me gusta mi licor, a mí me gustan mis mujeres, a mí me gusta y ahí me lo van a prohibir. No, nadie te lo está prohibiendo. Es Dios que dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, que es amplio en perdonar. Porque el mismo Dios está diciendo en su palabra, porque el libro yo te estoy comunicando lo que dice la palabra de Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Más abajo dice: como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que los vuestros. Dios es sobre todas las cosas. Ninguno puede pasar por encima de Dios. Él fue el que nos hizo, Él fue el que nos creó, y nosotros vivimos aquí en esta tierra hasta que el día que Él quiera.
salvado o no salvado. Todos tenemos límites de días aquí de tiempo. Y Él da tiempo a la persona para que se prepare, crea en el Señor Jesucristo en esta dispensación de gracia. Y Él ha tenido misericordia y amor y bondad para con el pecador. Lo leemos desde el Antiguo Testamento, con los profetas lo predicaron, advirtieron de parte de Dios el mensaje, y nosotros te comunicamos con las Escrituras, y que todas concuerdan en el tiempo de el apóstol Pablo, y vemos en el tiempo ya finalizando cuando el apóstol Juan estuvo en la isla de Patmos desterrado. Él escribió este libro porque estas son las revelaciones del Señor Jesucristo, hablando en 3 tiempos: misericordia gratuita, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigo o amiga que no eres salvo, deja tus caminos, párate aquí y piensa si ya has escuchado el mensaje de salvación. Piensa que el Señor Jesucristo, si has escuchado que Él murió por ti, Él tomó tu lugar. Hay un precioso himno que dice: Jesús mi fiador, la vida diste tú por mí. Él murió por mí, murió por ti, fue sepultado, al tercer día resucitó de entre los muertos. El Padre quedó satisfecho, por eso es que Él no vio corrupción, porque Él no había pecado, en Él no había pecado. Él tomó el lugar que tú merecías y el lugar que yo merecía. Yo puedo decir: Él murió por mí, fue sepultado y resucitó al tercer día, y alcancé salvación y vida eterna, no porque la merezca, sino porque Dios me dio ese gran regalo que no merecía, y me esperan las glorias eternas en el cielo. Y a todos los que somos salvos, y si tú te arrepientes de tu pecado y crees en el Señor Jesucristo, serás salvo, y Él no te va a despreciar. Si quieres cambiar de vida, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.